Listo, chicos, listo, señoritas. Nuevamente tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, martes 14 de junio. Un poco tristes por lo que ha ocurrido el día de ayer, pero como dicen, ¿no? La vida continúa y simplemente es parte de un deporte, ¿no? ¿Correcto? Eh, Sobre el examen, lo único que podemos decir es que se ha postergado para el próximo domingo. Este domingo se iba a realizar. eh, Iba a ser el domingo 19, pero ahora lo han postergado para el domingo 26, ¿no? Porque el argumento es válido, es el Día del Padre y muchos de ustedes de repente están lejos o son de otras ciudades y tienen que estar pues ese día al lado del papá, ¿no? Al quien también se le agradece bastante. ¿Ve? Entonces me parece una decisión muy acertada que se haya postergado el examen para el próximo domingo. Eh, en cuanto al curso, eh, lo que vamos a desarrollar el día de hoy es todo lo que va a venir para el primer examen. Y yo les propongo algo, ¿no? Ustedes me dicen si es factible o no, si no, continuamos nada más. Yo no estilo hacer repasos, eso en primer lugar, ni tampoco lo voy a hacer ahora. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque las veces que he convocado, que me han pedido para convocar a repasos, muchos no asisten, solo asisten unos cuantos, no sé, tendrán sus motivos. Y lo segundo, porque creo y considero que lo que uno desarrolla en clases es claro, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, lo que yo les voy a proponer es lo siguiente. La próxima semana, martes de la próxima semana, igual vamos a tener 2 horas de clase, pero más o menos media hora antes de que acabe la clase, o sea, a las 12, terminamos lo que nos corresponde, el capítulo 7, lo que es diversidad cultural, y en esa media hora que sobra hacemos el repaso general de los 6 temas. Esa es una propuesta en clase. O sea, yo, como les digo, no estilo hacer repasos en días posteriores, por lo que, como ya saben, soy demasiado claro, creo, en clase, y dos, porque no participan a veces cuando se hace eso. No sé, a ver, quiero escucharles. ¿Está bien la propuesta o no? ¿Ah? Ya, entonces, 12 del próximo martes, a las 12 del mediodía del próximo martes, hacemos el repaso de los 6 capítulos, que lo que va a venir dentro del primer examen, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo les puedo, de mi parte, ayudarles, ¿no? De mi parte, proponerlos, porque, como vuelvo a repetir, tengo argumentos para no poder hacer repasos de manera, digamos, individuales, ¿no? Por salón sobre todo. ¿Sí? A ver, Zuli, le escucho. Zuli, levantó la mano. ¿Ah? ¿Nada? Ya, perfecto. Entonces, eso es en cuanto a lo que quería manifestarles. Por otro lado, eh, frente al curso habíamos terminado ya lo que es el INDECI y estábamos viendo ya lo que es ciudadanía. A ver, 3 preguntas puntuales. La primera, ¿qué tipo de simulacros se pueden realizar? ¿Qué tipo de simulacros se pueden realizar? A ver, si hay alguien que nos puede responder. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Qué tipo de simulacros se pueden realizar? Dos, ¿no? Tenemos los simulacros dirigidos, los que tienen día, lugar, hora, y los que son improvisados o inopinados, ¿no? Los que se hacen sin avisar. ¿Ve? Segunda pregunta, ¿cuántas fases tiene el INDECE? ¿Cuántas fases tiene el INDECE? Es preventiva. ¿Cuáles? ¿Cómo era esta? Preventiva, emergencia y Emergencia. rehabilitación o reconstrucción, Ajá. ¿no? Preventiva, Muy bien. emergencia, represión. Y la última pregunta, ¿qué es lo que determina la ciudadanía de una persona? ¿Su edad o del DNI? El DNI. ¿Ah? La edad. ¿La edad o el DNI? La edad, la edad, La la edad. Ya. edad, ¿no? ¿Por qué me responden DNI? Es la Perdón, edad, ¿no? Artículo 30. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver la última parte de ciudadanía.
los mecanismos de participación ciudadana, procesos electorales, partidos políticos y cerramos con organizaciones sociales, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los derechos y los deberes que tenemos como ciudadanos? Como ciudadanos, nuestros derechos van a ser un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de los ciudadanos. Quiere decir que a partir de los derechos nosotros nos vamos a comportar bien. ¿Sí? Nosotros nos vamos a comportar bien, de una manera respetuosa, porque acá hay una frase muy cierta, ¿no? Que el derecho de una persona comienza cuando termina el derecho de otra persona, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué más van a ser los derechos? La facultad de hacer y exigir lo que está establecido en las leyes. Todo lo que está escrito en la constitución política o en las normas, nosotros lo podemos exigir, de todo lo que está escrito. ¿Cuáles son algunos de nuestros derechos que tenemos como ciudadanos? Tenemos los derechos civiles. Dentro de ellos, un derecho que tenemos a los 18 años a casarnos, el derecho al matrimonio. Ese es un derecho que tenemos a los 18 años. Antes de los 18 años, ¿podríamos casarnos o no? ¿Ustedes qué opinan? No, profesor. ¿Seguro? Sí, pero hasta los 16 años, con autorización de los padres y con el permiso de un juez de familia. ¿Ve? Sí hay matrimonio, pero se tiene que cumplir una serie de procedimientos que no es lo habitual. ¿Ve? Es un derecho civil. Un derecho político que tenemos a los 18 años, siendo ciudadanos. Tenemos el derecho a elegir y ser elegido. Ese es un derecho que tenemos a la mayoría de edad. Derecho económico a trabajar libremente, sociales a formar familia, educativos a seguir educándonos, formándonos, y ambientales, ¿no? Que tiene que ver con la protección y el cuidado del medio ambiente. Esos son nuestros derechos que vamos a poseer siendo ciudadanos. ¿Cuáles son nuestros deberes? Entonces, es todo aquello que un ciudadano está obligado a cumplir por mandato constitucional o judicial y los ciudadanos están sujetos a las leyes y a las normas de acuerdo al ámbito de su desarrollo. En resumen, ¿qué vendrían a ser nuestros deberes? Nuestras obligaciones. ¿Sí? Escuchen, ¿ah? Nuestros deberes vendrían a ser nuestras obligaciones. Entonces, ¿cuáles son algunos de nuestros deberes que está tipificado en el artículo 38 de la Constitución? Honrar la patria, ese es uno. Defender y cumplir la Constitución política, que es la norma más importante de nuestro país, y pagar puntualmente nuestros impuestos, que es algo que no nos gusta hacer. Un momentito, por favor, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto a los deberes. Ahora, tenemos algunos derechos y también deberes que son a la vez. ¿Cuál es? Según el artículo 22, el trabajo. El trabajo es un deber, pero también es un derecho. Es un deber porque es la base del bienestar social y es un derecho porque es un medio de realización para la persona, ¿no? Nosotros, gracias al trabajo, ¿qué tenemos? Estatus, reconocimiento, ¿no? No solo es el tema económico, ¿ah? Porque muchos dicen, ¿no? Yo trabajo para tener plata. No, también trabajas para tener reconocimiento, ¿no? Y ahí viene una frase que dice, ¿no? El trabajo dignifica a la persona. ¿Ve? El artículo 31 nos dice que es un derecho y es un deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. O sea, muchos exigimos que las autoridades hagan todo, pero nosotros también tenemos el deber de participar. La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de la participación. Eso ahora lo vamos a detallar en qué parte de la Constitución y sobre todo qué ley nos da esta forma de participar. Y el artículo 38 que hablábamos, que es deber de todo ciudadano, honrar al Perú, proteger los intereses nacionales, pero sobre todo respetar, cumplir y defender la constitución política y el ordenamiento jurídico de la nación. ¿Ve? Entonces, no solo tenemos algunos que son solo derechos o algunos que son solo deberes, también tenemos derechos y deberes que son a la vez. ¿Ve? En este sentido, ¿qué nos dice el artículo 31 sobre la constitución política de manera más precisa? Que los ciudadanos tenemos el derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa,
remoción o revocatoria de autoridades, como también la demanda de la rendición de cuentas. Eso está regulado en la Constitución Política. O sea, ese es un derecho que tenemos, pero también hace un momento hemos dicho que es un deber. Ahora, los mecanismos de participación en los asuntos públicos del Estado está regulado en base a dos documentos. Uno es la Constitución Política y el otro es la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano, que es la ley número 26.300. ¿Ve? Entonces, a partir de estos dos documentos, nosotros tenemos la forma o los mecanismos de participación, tanto directa como también indirectamente. ¿Ve? Entonces, tenemos seis tipos de mecanismos. ¿Ve? Tenemos seis tipos de mecanismos. Uno, un grupo que está dentro de los derechos de participación y el otro grupo que está dentro de los derechos de control ciudadano. Entonces, los derechos de participación van a ser tres. ¿Sí? Primero, la iniciativa legislativa. Segundo, la iniciativa de reforma constitucional. Y tercero, el referéndum. La iniciativa legislativa, ¿qué es? Es la facultad que tenemos los ciudadanos para presentar proyectos de ley al Congreso. Entonces, la primera pregunta que algunos me harán y dirán, ¿no? ¿Qué es un proyecto de ley? Un proyecto de ley es una norma que busca solucionar un determinado problema en cualquier sector. Por ejemplo, actualmente tenemos un problema educativo, la baja calidad. ¿Yo puedo presentar un proyecto de ley para mejorar esto o no? ¿Para que la educación sea de buena calidad? Sí, yo lo puedo hacer. Actualmente tenemos el problema de la delincuencia. ¿Puedo presentar un proyecto de ley para luchar contra la inseguridad ciudadana? Sí, lo puedo hacer. ¿Puedo presentar un proyecto de ley para reducir de manera más sustancial los casos de violencia hacia la mujer? Sí. ¿Puedo presentar un proyecto de ley para la lucha contra la corrupción? Sí. Entonces, nosotros como ciudadanos podemos hacerlo. Ahora, ¿quién como trabajo tiene esta función? El Congreso. O sea, ¿quién debe hacer todo esto? Es el Congreso. Pero ¿qué pasa si el Congreso está de ocioso, buenos para nada? ¿Qué pasaría? Entonces, los ciudadanos tendríamos que hacer eso. Entonces, eso es lo que te regula la ley 26.300. Entonces, para que un ciudadano presente un proyecto de ley al Congreso, según el artículo 11 de la ley 26.300, ¿cuántos tienen que pedirlo? ¿Cuántos tienen que firmar para presentar eso? El 0.3% de la población electoral nacional. Entonces, ¿cuánto es la población electoral nacional? Son 25.285.954. No confundan población electoral con población total. Nosotros en población total somos más de 33 millones, pero no los 33 millones votan. Por ejemplo, los que son menores y están actualmente acá presentes, ¿votan o no votan? Ah, ¿votan o no votan los que son menores? No, no, no votan. ¿Votan las personas que sufren alguna enfermedad mental? Tampoco, ¿no? Poco. Entonces, los 33 millones están todos, pero la población electoral solo son 25 millones y un poco más. Entonces, de estos 25 millones se saca el 0.3% y se recolecta las firmas para presentar proyecto de ley al Congreso. ¿Qué te dice el artículo 12? Que no se pueden presentar proyectos de ley en temas referente al aspecto tributario y presupuestal. O sea, en estos dos temas te dice la ley, no se puede. ¿Por qué? Porque eso ya viene regulado con un año de anterioridad. ¿Qué nos dice el artículo 13? Que el Congreso dictamine y vote el proyecto en un plazo de 120 días calendarios. Entonces, acá ya te explico el proceso, ¿ya? Suponiendo que se ha cumplido el requisito de las firmas, ya está el 0.3% de las firmas. Ahora se presenta al Congreso. ¿De frente va a ser debatido? No. Por eso es que te dan 120 días de plazo al Congreso. Si no, profe, primero va a ser la comisión correspondiente que va a revisar. Entonces, si he presentado un proyecto de ley para mejorar la educación, el Congreso tiene 24 comisiones y una de ellas es la Comisión de Educación que va a tener que revisarlo. Si yo presento un proyecto de ley para reducir la violencia hacia la mujer, para eso vamos a tener la Comisión de la Mujer que se va a encargar de revisar. Pero, ¿qué dice el artículo 14? Acá viene ya un aspecto también importante. Quienes presentan la iniciativa pueden nombrar a dos representantes para la sustentación o defensa en la o las comisiones dictaminadoras del Congreso y en su caso en el proceso de reconsideración. O sea,
Para que un proyecto de ley sea debatido en el Congreso, primero tiene que ser revisado por la comisión correspondiente. Recién pasa al debate una vez revisada por la comisión. Entonces, en la etapa de la comisión es donde se va a poder tener a dos representantes para que defiendan el proyecto correspondiente. ¿Sí? Para que defiendan el proyecto correspondiente. Entonces, ese es el proceso. Ahora, una vez que llega al Congreso, o sea, al Pleno, van a discutir, ¿no? Van a decir, ¿sabe qué? Acá tenemos el proyecto de ley que ha sido presentado por tal y tal, 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 tal. Ahora, votan a favor o en contra. Si votan a favor, el proyecto se aprueba. Ya no es proyecto, sino ya es ley. Pero si están en contra, simplemente se archiva. Pero ¿qué pasa con el ciudadano que lo ha presentado? Si el ciudadano que ha presentado un proyecto es insistente, él considera que es necesario que ese proyecto de ley se apruebe, puede ir por otro mecanismo. ¿Cuál es? El referéndum. ¿Ve? Entonces, proyecto de ley que es rechazado por el Congreso, si el que lo ha presentado es insistente, puede ser también llevado a referéndum. Pero eso ya es otro proceso. Eso ya es otro procedimiento. Ya no es el mismo procedimiento. ¿Ve? Entonces, ¿ha quedado claro lo que es la iniciativa legislativa o hay alguna duda? ¿Ah? ¿Ha quedado claro o hay alguna duda? Muy bien. Segundo mecanismo. Tenemos la iniciativa de reforma constitucional. ¿Qué es la iniciativa de reforma constitucional? Es la facultad que tenemos los ciudadanos para solicitar al Congreso la reforma total o parcial de los artículos de la Constitución. O sea, no es para pedir el cambio de constitución. A muchos creen que con la reforma, con la iniciativa de reforma, se cambia la constitución y no es así. Sino se puede pedir que se modifique una parte o todo de cualquier artículo de la constitución. Entonces, ¿a quién se le solicita esto? Al Congreso. ¿Cuántos lo tienen que hacer? El 0.3% de la población electoral nacional. Así lo dice el artículo 17. Pero, ¿qué dice el artículo 19? Perdón. ¿Qué es el artículo 19? Que no se pueden presentar iniciativas de reforma constitucional aquellos que tengan que ver con los derechos reconocidos en el artículo 2 de la Constitución Política. Tú puedes presentar reforma en todos los artículos, excepto en el 2. Excepto en el artículo 2. ¿Por qué? Porque en el artículo 2 están nuestros derechos fundamentales. ¿Ve? Entonces, en ese tema no. Entonces, por ejemplo, ahora te hago un ejemplo. Yo le puedo pedir al Congreso que modifiquen el artículo 30 que habla sobre la ciudadanía, ¿sí o no? ¿Le Sí, puedo pedir o no? ¿Sí? sí. Y yo le puedo pedir una modificación total, ¿no? Por ejemplo, que para ser ciudadanos en nuestro país se debe tener 21 años y que sean alfabetos, o sea, que sepan leer y escribir. ¿Le puedo pedir ese cambio o no? Sí, profesor, sí se puede Sí, pedir. ¿Qué tipo de reforma sería? ¿Total o parcial? Parcial, parcial, porque está No, mencionando. total. total, es total, pues. Porque estoy pidiendo que para ser ciudadano, ¿sí? No solo la edad, sino también una condición, requisitos, que sepan leer y escribir. Pero si yo ¿En solo qué pido casos, edad, por profesor? ejemplo, para ser ciudadano se necesita 21 años, punto, y sigue lo mismo, entonces es una reforma parcial. ¿Me dejo entender o no? ¿Sí? ¿De Sí, acuerdo o no se dan cuenta? Esa es una reforma parcial. Pero si yo digo, para ser ciudadanos que tengan 21 años y que sepan leer y escribir, ahí sí es una reforma total, ¿no? ¿Ve? ¿Ve? Entonces, ahí va cambiando. O sea, ahí ya el artículo ya no es igual que el anterior. Ahí hay un cambio total, ¿no? Pero si yo cambio una partecita, ahí sí es una reforma parcial. ¿Ve? Entonces, esa es la iniciativa de reforma constitucional. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. ¿Qué nos dice el artículo 32 de la Constitución Política y 37 de la Ley 26.300 sobre el referéndum? Entonces, ¿qué cosa es el referéndum? Es cuando los ciudadanos se pronuncian conforme a la Constitución Política en temas normativos que se le consulta. O sea, el referéndum muchos creen que solo es para aprobar y el referéndum también se utiliza para desaprobar. ¿Ve? No solo es para aprobar, sino también para desaprobar. ¿Ve? Entonces, para que la población solicite referéndum, según el artículo 38 de la ley, ¿cuántos lo tienen que pedir? El 10% de la población electoral nacional.
Eso es cuando la población lo pide. Pero también la otra forma de llegar a referéndum es que el presidente lo solicite y que el Congreso lo apruebe. Esa es la otra forma de también convocar a referéndum. Entonces, ¿qué temas se pueden convocar a referéndum? ¿Qué temas se puede consultar en referéndum? La reforma total y parcial de la Constitución, la aprobación de leyes, normas regionales, ordenanzas municipales, los proyectos de ley que pudieran haber sido desaprobados en el Congreso, y en temas que están ligados a la regionalización y a la descentralización. ¿Ve? Esos son los temas que se pueden presentar en referéndum. Eh, ¿Qué temas no se pueden solicitar o no se podrían convocar a referéndum? Los tratados internacionales. Eso no se puede convocar a referéndum. No se puede convocar a referéndum lo que ya hemos manifestado, lo que están en derechos, ¿ve? Y básicamente eso está en el artículo 32, segundo párrafo. A ver, vamos a verlo, ya que Melanie nos está consultando esto. A ver, el artículo 32 de la Constitución. Eso no está en la ley, eso está en el artículo 32 de la Constitución. ¿Ya? Ahorita te digo. Ya, esos son los temas que no se puede, Melanie. No sé si puede visualizarlo, esta parte. ¿Sí? ¿Ya? No se puede someter referéndum, lo que tenga que ver con derechos fundamentales, lo que les he dicho. También les he dicho tratados internacionales y nos faltó agregar normas que tengan carácter tributario y presupuestal. Sobre estos temas no se pueden someter referéndum. ¿Correcto? Artículo 32 de la Constitución, segundo párrafo. Profe, entonces no se puede pedir para, o sea, para aumentar o sea, ¿cómo se dice? Para que aumente su inversión en la educación, algo así. No se puede, ¿no? O sí. Mm, A ver, en tema presupuestal y en temas tributarios, te dice que no se puede. Entonces, si usted me dice para aumentar la inversión educativa, eso ya no se puede someter a referéndum, pues. Eso no se puede someter a referéndum. Pero sí puede someter a referéndum la ley que mejora el sistema educativo, que por arrastre va a jalar eso, ¿no? O sea, si yo mejoro el sistema educativo, por arrastre puedo jalar eso. ¿Me dejo entender o no? ¿Sí? O sea, Sí, profe. directamente decir, ¿sabes qué? Quiero que inviertan 6% en educación, no se puede. Pero si yo presento un proyecto de ley y el Congreso lo ha desaprobado para mejorar el sistema educativo, para mejorar el sistema educativo se necesita inversión, pues. ¿Y me dejo entender o no? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice el artículo 42 de la ley? Para que se ponga en práctica lo consultado en el referéndum se necesita la mitad más uno de los votantes, o sea, que estén a favor o en contra de lo que se ha consultado. La consulta es válida si se participa el 30% de la PEN. A ver, ¿cómo es esto, profe? Ya. Para eso vamos a hacer un par de anotaciones, porque acá vamos a hablar un poquito de números. ¿Ya? A ver, acá en la parte baja. Entonces, ¿cuánto es la población electoral nacional, dice? ¿Cuánto es la población electoral? Un poco más de 25 millones, ¿ya? Vamos a poner 25 millones 300 mil. 285 mil y un poco más, ¿ya? Primer punto. Vamos al último, dice, la consulta es válida si participa el 30% mínimamente. Entonces, ¿qué se necesita? Que la participación, no todavía la aprobación, ¿ah? Que la participación sea 30%. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es el 30% de 25 millones y medio? Multiplicamos, 3 por 3, 9, 7, más o menos 8 millones, ¿ya? Necesitamos 8 millones mínimamente que vayan a votar, aproximadamente, ¿ya? Estoy sacando cálculos nada más. Profe, pueden ir a participar 9, pueden ir a participar 10, pero mínimo es 8. Y sobre lo que va a participar recién se aplica que se necesita la mitad más uno. Entonces, supongamos que se haya hecho un referéndum sobre un artículo de la Constitución. ¿Cuántos necesitan votar a favor? 50.1%. Entonces, si ese día han ido a votar 8 millones, de 8 millones se saca el 50.1, que vendría a ser 4 millones 1, ¿cierto?
o 4.010.000 o 4.100.000. ¿Ve? Entonces, con eso, lo que se ha consultado se aprueba o desaprueba. Profe, ese día han participado más del 30%. Supongamos que ese día participaron 10. Sobre los 10 millones se saca el 50.1%. ¿Qué pasa si ese día participaron 7 millones? Valdría, por más que acá la cantidad de votos sea 6 a favor, valdría si 7 millones solo han ido a votar. No. No. No vale. Sería legal, sí, pero carecería de legitimidad. A ver, para que me puedan entender este tema de los porcentajes, ¿ya? Actualmente en el salón tenemos 70, ahorita están 70 acá, ya para que me puedan entender, ¿ya? Y un día yo decido elegir a un delegado para mi curso, ¿ya? Y yo digo, ¿sabes qué? Mañana en la tarde, mañana a las 5 de la tarde, todos se conectan para elegir al delegado del curso. Y de 70 solo entran 10. Y los 10 eligen de delegado a Melanie. ¿Vale o no vale? No. ¿Vale o no vale? Sí, ¿cómo que no? Sí vale. Sí vale, Es legal, sí, porque es ya legal. son, Sí. Pero carece de qué? De legitimidad. ¿Por qué carece de legitimidad? Porque ni siquiera la mitad vino a votar, pues. ¿Me dejo entender o no me dejo entender? Una cosa es que sea legal y otra cosa es que sea legítimo. ¿Sí? O sea, legal es, ¿no? Pero legítimo no, pues. ¿Por qué? Porque no es la representación ni siquiera de la mitad, pues. Eso es lo que te piden porcentajes. Mínimamente para que sea legítimo, válido, dice, 30%. Pero si van a participar menos del 30% de la población electoral, por más que sea absolutamente todos voten a favor o en contra de lo que se ha consultado, no se va a poder dar validez a esto. ¿Ahora ha quedado claro este tema de los porcentajes? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué dice el artículo 43? Norma aprobada no puede ser modificada en al menos 2 años. Ahora vamos a hablar de algo que quiere hacer el Congreso, sobre todo la presidenta del Congreso. Nefasta, para mí es una nefasta, ni siquiera debe estar sentada ahí. Ahora les voy a contar, ¿ya? En el artículo 44, ¿qué nos dice? Que la convocatoria a referéndum, cuando el pueblo lo pide, lo hace la autoridad electoral en un plazo no mayor de 4 meses. ¿Y quién es la autoridad electoral? El Jurado Nacional de Elecciones. Cuando el pueblo lo pide. Pero si el pueblo no lo pide, el presidente lo puede hacer. Obviamente con la aprobación del Congreso. Entonces, ¿cuándo se ha llevado a cabo el último referéndum? El 9 de diciembre del 2018, donde se hicieron estas 4 preguntas, ¿no? Primero, sobre la Junta Nacional de Justicia, la gente votó sí. Segundo, sobre el financiamiento de organizaciones políticas, también sí. Tercero, y esto es lo que ahorita vamos a consultar, sobre la prohibición de reelección de los parlamentarios, y esto fue la pregunta que mayoritariamente la gente dijo que sí, y sobre la bicameralidad del Congreso que dijo que no. ¿Ya? Entonces, ¿qué te dice el artículo 43? El artículo 43 dice, norma aprobada en referéndum no puede ser modificada en 2 años. En el 2018 se les dijo a los congresistas que no queríamos que se reelijan nuevamente. Fue voluntad del pueblo eso. Este año, 2022, la señora presidenta del Congreso está presentando un proyecto de ley para cambiar esto, para que los congresistas vuelvan a reelegirse. Dígame, ¿es justo eso? Yo lo mato, profe. ¿Es justo eso? ¿Por qué? Porque quieren volver a reelegirse, pues Melanie, porque quieren seguir en el cargo, por eso quieren. No lo debería hacer, ¿no? No lo debería hacer. Y ella es la que quiere ser próximamente la presidenta del Perú, imagínense. Porque si lo vacan a Castillo o renuncia a Castillo, se supone que debe asumir Dina Boluarte, la primera presidenta. Pero como Dina Boluarte tiene acusaciones, que ha estado firmando documentos siendo vicepresidenta, entonces a ella también la van a vacar. Lo vacan a Castillo, lo vacan a Dina Boluarte, por ley ¿a quién le toca? A la presidenta del Congreso. ¿Quién es? María del Carmen Alba. Una tipa, así te digo, una tipa nefasta para la política peruana, egocéntrica, hasta nomás. ¿Te puedes imaginar ella como presidente del Congreso, en su periodo de presidente que está hasta ahora, hasta julio, porque hasta ahí le toca, esperemos que llegue ahí y se vaya, ha mandado a poner en todos los salones que hay en el Congreso su foto
¿De qué tamaño? ¿Así? No. Foto tremenda que alcanza casi toda una pared. Este es egocentrismo, pues. Y esa es la presidenta que tenemos. Y cuando le preguntan, señora, ¿por qué ha presentado este proyecto? Es que necesitamos estar acá más tiempo. ¿Qué tal? O sea, ellos sí se pueden reelegir, el presidente no, el alcalde tampoco, el gobernador regional menos, pero ellos sí. Ese es, discúlpeme el término, pero ese es una sinvergüencería, pues. Tira de caraduras. Eso es lo que tenemos en el Congreso. Por eso es que Castillo, lo mejor que pudiera hacerlo es convocar elecciones generales, que adelanten las elecciones no solo para presidente, sino también para congresistas, que se vayan todos, no valen para nada. Tanto lo critican a Castillo que no hace nada. Listo, ellos también, pues. ¿Para qué están haciendo? Pero estamos en el Perú. Profe, Dígame, lo escucho. eso es lo único que se puede hacer, o sea, convocar a elecciones generales de nuevo. Si queremos que se vayan los dos, sí. Los congresistas y el presidente, sí. Y si queremos que se vaya, o sea, en este caso, los congresistas. En la vida van a adelantar elecciones congresales. Ahora, la otra forma es de que Castillo lo cierre el Congreso, pero eso ya es un acto antidemocrático. No es algo que la Constitución lo permite. La única forma que el presidente puede cerrar el Congreso es cuando el Congreso deniega dos veces el voto de confianza a dos consejos de ministros diferentes. Mientras tanto, no se puede hacer. No se puede disolver el Congreso. Si ahorita usted me dice que Castillo debe cerrar el Congreso, es un acto antidemocrático, autoritario y dictatorial. Ahí sí él estaría vulnerando la democracia. Ah, ¿Correcto? No hay sí. otra forma. No hay otra. Yo sé que la gente le pide que cierre el Congreso, como en algún momento le han pedido a Vizcarra, pero Vizcarra cerró el Congreso cumpliendo la Constitución, las dos veces que le negaron el voto de confianza. Ahorita a Castillo no le han denegado ni una vez el voto de confianza a sus ministros. Entonces no podría cerrar el Congreso. No podría ser. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Deberían negarle. No sé si deberían negarle o no, pero que Castillo también ha hecho mucho para que se le cuestione, esa es la verdad. Pero, ¿quién cuestiona? O sea, yo te aceptaría que cuestione un Congreso bueno, un Congreso correcto, un Congreso, no sé, a ver, ¿cómo le podríamos decir? Hasta trabajador, ¿no? Pero ¿quién cuestiona un Congreso que no vale para nada? Entre ellos mismos se dicen las cosas como son. Hay congresistas, como por ejemplo la señora de Alianza para el Progreso, creo que es, Susel Paredes, que ha dicho, a nosotros nos tienen cólera porque no hacemos nada, ¿eh? Porque no hacemos nada. Y acá hay muchos de mis colegas que tienen intereses, que hacen proyectos de ley no para el pueblo, sino para las grandes empresas, porque ellos les pagan, aparte del sueldo de congresistas, ellos les pagan. Lo ha dicho. Y no es una congresista del partido de Castillo. ¿Mm? Entonces, hay congresistas que ya se están dando cuenta que, no, que la gente ya no los quiere, ¿ve? Ya no los quiere. Y que lo mejor es que den un paso al costado, ¿no? Pero la Constitución dice que el cargo de congresista es irrenunciable, pues. Aparte que, ¿ustedes creen que los congresistas van a renunciar a tanto beneficio que tienen? ¿Ustedes creen? Ganan 15.600 soles 14 veces al año. Encima, cuando dejan de ser congresistas, hasta el día de su muerte van a recibir una pensión de 5.000 soles. O sea, hay una serie de beneficios, pues. Entonces, Ni hay que los, saber elegir. ni los Hay que saber profesores, elegir. profe. Ni los profesores, ni los médicos, Eso no. debería ser para los profesores o para los médicos. Ah, sí, Pero, En mi pienso lo mismo. opinión, ¿qué en mi podemos, opinión. qué podemos hacer cuando ellos mismos son los que discuten las leyes para su beneficio? ¿Qué podemos esperar? ¿Mm? Ahí viene otro problema. Revocatoria. ¿Qué dice el artículo 20 de la ley? Es cuando los ciudadanos solicitan la interrupción del mandato de autoridades regionales y locales. O sea, la revocatoria es dos procesos, ¿no? Primero, quién lo solicita y segundo, la consulta. Entonces,
¿Quién lo va a solicitar? La población electoral según la jurisdicción, 25%. Profe, acá no hay datos, no. Porque esto es de acuerdo al lugar donde se quiere revocar, ¿no? Entonces, ¿a quiénes se les puede revocar? A nivel regional, a los gobernadores, al vicegobernador, a los consejeros, al alcalde, a los regidores y a los jueces de paz a nivel local. ¿Ve? Entonces, esto es de acuerdo al lugar donde lo solicitan. Por ejemplo, queremos revocar al alcalde de Pilcomarca. ¿Cuántos tienen que firmar o solicitarlo primero? El 25% de los que votan en Pilcomarca. De los que votan, no de los que viven. Profe, ¿cómo es esto? Yo vivo en Huánuco, pero voto en Pilcomarca. ¿Puedo firmar esa solicitud de revocatoria, sí o no? Sí, Sí. Sí. Pero si yo vivo en Huánuco y voto en Huánuco, ¿puedo colaborar con mi firma con los de Pilcomarca o no? no, No. Promover. Por eso les digo, los que votan, no los que viven. A veces, no necesariamente los que viven votan en ese lugar. Entonces, eso es básicamente lo que establece la ley 26.300 en el artículo 20. Ahora, ¿qué se necesita? Una vez recolectada la firma, una vez recolectada la firma, lo que se necesita es la consulta popular. No vayan a pensar que con las firmas ya se revoca, sino viene la consulta popular. Viene la consulta popular. ¿Qué es la consulta popular? Donde se va a decir, ¿no? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con la revocatoria de fulano de tal, alcalde, gobernador? Entonces ahí tú tienes opciones, ¿no? Sí o no. No. ¿Qué dice el artículo 21? No procede ni en el primero ni en el último año de gestión de las autoridades. Entonces pregunto, ¿cada cuánto tiempo se eligen autoridades regionales y locales? ¿Cada cuánto tiempo? 4 años, ¿no? Cuatro. Entonces, ¿qué te está diciendo el artículo 21? No se puede revocar ni en el primero ni en el cuarto. ¿Cuáles son los únicos años que tenemos para revocar? El segundo y segundo y el tercero. tercero, ¿no? El segundo y el tercero, ¿correcto? Esos son los únicos años para poder revocar. Ahora, en el 2020 era el segundo año de mandato de las autoridades, en el 2020. Y las primeras solicitudes se hicieron este año, en plena pandemia, que buscaban ponerle fin al mandato de autoridades regionales y municipales, ¿no? Eso informó la OMPE. Entonces, ¿en qué departamentos inició el proceso de revocatoria? En Anca, Chapurímac, Huánuco, Ica, Lima, Loreto, La Libertad, Moquegua, Piura, Puno, Cayal y Pasco. Profe, en Huánuco también, sí. En Huánuco quisieron revocarlo al ex gobernador regional. ¿Quién es? ¿Quién es el ex gobernador Juan regional? Alvarado. El profesor Juan Alvarado, ¿no? Bueno, Profe, ¿Le llegaron a revocar o no? fue de vacaciones. No, no le no, llegaron a revocar. no, 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 no. ¿Y por qué no le llegaron a revocar? ¿Y por qué no le llegaron a revocar? Porque no se llegó a cumplir las firmas, ¿no? No Para había muchos recolectar firmas. firmas, para recolectar firmas se necesita, le dan de plazo 4 meses. Entonces no llegaron a cumplir en 4 meses la cantidad de firmas que pedían. Ahora, yo tengo una opinión personal, ¿no? Juan Alvarado está acusado seriamente. Él está acusado seriamente, no solo por el tema de las laptops, ¿no? Sino por el tema del puente que ha costado 31 millones, está acusado por obras que se han hecho en algunas provincias. Pero dígame, ¿ustedes saben quién han sido los que han promovido la revocatoria? ¿Ustedes creen que han sido guanuqueños de corazón, guanuqueños que quieren autoridades transparentes? No, ¿saben quiénes han sido los que han promocionado la revocatoria? Gente que lo ha ayudado a llegar al poder a Juan Alvarado. Los mismos que lo han ayudado a él eran los mismos que ahora querían sacarlo. Entonces, yo, desde mi humilde punto de vista, ¿cuál es el análisis que tengo? Simplemente esa es una venganza, pues. Como Juan Alvarado creo que no les ha dado algo que ellos pedían, entonces han iniciado el proceso de revocatoria, ¿no? Lo cual ya no es correcto, pues ya cuando existen este tipo de situaciones, ya deja de ser un mecanismo y se convierte pues en aspectos eminentemente políticos, ¿no? Como vuelvo a repetirte, yo no lo estoy defendiendo a Juan Alvarado. Juan Alvarado ahorita está prófugo de la justicia. Más bien, el que sabe información de él ya sabe la recompensa que se va a llevar, ¿no? 30.000, 50.000 soles más o menos. ¿Ve? Entonces, el problema está ahí, ¿no? El problema a veces es que, ¿saben cuál es el problema de la revocatoria?
que a veces esto se politiza. Entonces, cuando se hace ya temas políticos, ya deja de ser un mecanismo básicamente de participación, ¿no? Por eso es que la gente debe saber primero, a ver, ¿quién están revocando? Allá, fulanos de tal. ¿Han tenido vínculos con el que quieren revocar? No, allá. Por ahí, por ese, por ese lado ya vamos bien. Pero si el que quiere revocar ha sido parte de la misma gestión, ha ayudado a que esa persona llegue al poder, entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? Entonces, por ese lado, este es un buen proceso, ¿ah? O sea, eso es un buen proceso. Pero falta, ¿no? Falta todavía que se haga las cosas claras. Falta que todavía se hagan las cosas claras. A veces uno ve quiénes revocan. Yo veo a una persona ahí, yo veo a una persona y ahora sale a hablar, pues, y todavía lo veo en redes, ¿no? Una persona que ha estado bien vinculado a Juan Alvarado y sale a hablar que es el peor y tantas cosas. Que y eso no se dio cuenta cuando era candidato. No, no se dio cuenta. Eso que le haga creer, no sé, a cualquier otro tipo de persona, pero no a otros, pues. Al menos a mí no me hace creer eso, ¿no? Yo lo veo a esa persona y de verdad que es nefasto para la política, ¿no? Un nefasto. Ahí es donde el problema de la revocatoria se empieza a politizar. ¿Qué más tenemos? La remoción de autoridades. Según el artículo 27, la remoción de autoridades es cuando los ciudadanos solicitan el cambio de autoridades designadas por el gobierno central, básicamente. Hay autoridades que tenemos en Huánuco, pero que lo ha nombrado el presidente. ¿Ve? Que lo ha nombrado el presidente. Entonces, ¿a quién nombra el presidente de la República para Huánuco? Al prefecto y al subprefecto. También la remoción es para autoridades designadas por el gobernador. Entonces, ¿a qué autoridades nombra el gobernador regional? A los directores regionales, ¿no? Acá tenemos pues al director regional de salud, de educación, de vivienda. A diferencia de la revocatoria, ¿ve? A la diferencia de la revocatoria, la remoción de autoridades es directo. Acá simplemente con las firmas ya se cambia. Entonces, ¿quiénes lo tienen que pedir? El 50% de la población electoral según la jurisdicción. Ejemplo, suponiendo que el subprefecto de Amarilis es corrupto, hasta no más, y la gente de Amarilis está cansada de esta autoridad. Entonces, recolectan las firmas, los que votan en Amarilis, y le van a pedir al presidente de la República que cambien ese subprefecto. Y el presidente obligatoriamente lo va a tener que hacer. ¿Por qué? Porque él es el quien lo nombra. ¿Qué te dice? La excepción que no procede, la remoción contra autoridades o jefes militares según la jurisdicción. ¿Ve? No procede contra ellos. ¿Por qué? Porque ellos viven acuartelados, ¿no? No tienen mucho contacto con la gente. Entonces, ¿qué sentido tiene remover a alguien que la gente ni siquiera conoce? ¿Eh? Y por último, la rendición de cuentas, que es cuando los ciudadanos, según el artículo 31, interpelan a las autoridades regionales y locales respecto a la ejecución del presupuesto y al uso de los recursos. Básicamente, al gobernador, al alcalde, a los jueces de paz, se les va a pedir que rindan cuentas. Ahora, ¿ustedes saben que esto hacen las autoridades o no? Hay una ley, se llama la ley de rendición de cuentas. ¿Saben cuál es el problema? Que estas autoridades cumplen. Y por eso es que la población ya no puede pedir que rindan cuentas. ¿Cómo así? A ver, te explico ya. La ley de rendición de cuentas dice que si yo soy alcalde de un distrito de una provincia, yo tengo que rendir cuentas en febrero o marzo del año siguiente del año que he gastado mi plata. Yo tengo que rendir cuentas. Yo lo tengo que hacer. Entonces, ¿qué ocurre acá? ¿Qué dice la ley? Que yo tengo que rendir cuentas en cualquier parte de mi distrito o de mi provincia. Te estoy dando el ejemplo alcalde, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo rindo cuentas en un caserío, en un centro poblado? ¿Vale o no vale? Sí vale. ¿Cómo que no? Sí, porque es parte de mi jurisdicción. ¿Cómo que no? Sí. Yo soy alcalde no solo de la capital, yo soy alcalde de todo. ¿Eh? Pero dígame, en un caserío, ¿quién va a ir a cuestionarme? ¿Alguien? Nadie. Ahí ni enterados van a saber lo que es rendición de cuentas. Entonces, cuando alguien le diga al alcalde, oye, señor alcalde, no ha rendido cuentas, infórmanos, ¿qué va a decir el alcalde? Espera, 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 espera. ¿Cómo? Que no he rendido cuentas. Que tú no hayas sido es otra cosa, pero que yo he rendido cuentas, sí. ¿Dónde lo he hecho? En el caserío tal, perteneciente al centro poblado tal. Ahí he hecho, han asistido 100 personas, acá está el libro de actas, las 100 personas lo han firmado, acá están los videos, acá están las fotos, así es que yo ya he rendido mis cuentas. Ahora, ¿dónde debería hacerlo? Lo que muchos preguntan.
¿Dónde debería ser la rendición de cuentas? En la Ah, capital, ¿no? En la plaza de armas de la capital, donde está la mayor concentración de gente, donde le van a cuestionar. ¿Pero lo hacen? No, no, no lo hacen. Ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Ve? Por eso es que los que estudian derecho dicen, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. ¿Ve? Echa la ley, esa partecita que te dice, pueden rendir cuentas en cualquier parte de su jurisdicción, esa es la trampa de la ley. La ley es buena, ¿no? ¿Por qué? Porque te pide que se informe en qué se está gastando la plata. Pero la trampa está cuando dice, ¿no? En cualquier parte de la jurisdicción. Debería ser en la capital, ¿no? Cosa que ahí no le va a mentir a nadie. Pues ahí hay profesionales que conocen lo que es gestión pública, lo que es presupuestos. Pero no te olvides que estamos en el Perú. ¿Qué dice? El pliego interpelatorio debe ser claro, preciso y materia específica. O sea, lo que uno le va a exigir a la autoridad es que rinda claramente eso. ¿Ve? Eso sí, no tiene que ser irrespetuoso, ¿no? Tú no le vas a presentar un documento exigiendo una serie de respuestas diciéndole, ¿no? Oye, alcalde corrupto, delincuente, ladrón, ¿en qué te estás gastando la plata? O sea, si tú le presentas así, el alcalde o la autoridad que quieres que rinda cuentas, ¿tiene la obligación de responder o no? Ah, no, no. no. ¿Por qué? Porque la ley lo ampara. La ley dice que no tiene que ser irrespetuoso. Ahora, una vez que él recibe todo lo que debe rendir cuentas, ¿en cuánto tiempo lo puede hacer? ¿En cuánto tiempo lo puede hacer? ¿Ah? No, en 60 días. 70 días. En 60 días. Y las respuestas que brinde a la población tienen que ser publicadas, difundidas por todos los medios de comunicación. ¿Mm? Entonces, con eso estaríamos terminando todos los mecanismos de participación y no sé si hubiera alguna pregunta. ¿Está quedando claro? ¿Ah? Muy bien. Por último, tenemos el presupuesto participativo, que es otra forma de mecanismos de participación, que es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos que fortalece las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. En sí, el presupuesto participativo es que la autoridad local o regional convoque a la gente, a los representantes de la población, para que puedan distribuir el presupuesto. Eso es en sí el tema del presupuesto participativo. ¿Ve? ¿Qué nos dice la ley de bases? Que el presupuesto participativo es un instrumento de gestión para los gobiernos regionales y locales. O sea, esto es necesario para que los gobiernos locales y regionales trabajen bien. ¿Qué más? La ley del marco del presupuesto participativo, ley 28.056, nos dice que los gobiernos regionales y locales están encargados de convocar a las organizaciones sociales a participar del presupuesto y que ellos deben disponer las medidas para identificar y acreditar a los agentes participantes. O sea, que las autoridades locales y regionales tienen que identificar quiénes son los que representan a la población. Entonces, yo les voy a contar una anécdota ya sobre el presupuesto participativo. Eh, Mi primer trabajo fue justamente en un lugar, en una institución que tenía que ver con esto. La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Todavía sigue existiendo. Este era un espacio de concertación entre las autoridades locales o regionales, dependiendo que sea el nivel, en donde se ponían de acuerdo cómo luchar contra la pobreza. ¿Y cuál era el trabajo que yo hacía? Visitar los distritos, las provincias de Huánuco, porque fue en Huánuco esto, y poder, pues, concientizar y hacerles entender a las autoridades y a la población que tenían que pedir obras en el presupuesto participativo que ayude a reducir la pobreza. Y de verdad que en un primer momento fue decepcionante lo que pide la gente. Luego algunos entendieron y otros sí son muy reacios. Ahora te voy a contar, ¿ya? Yo llegaba a un lugar y me reunía con la gente, y les decía, a ver, señores, en un par de meses va a ser el presupuesto participativo. ¿Ya saben qué obras van a pedir? Sí, 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 decían. ¿Y cuál es su obra? Usted, a ver, señor. Bueno, yo soy del caserío tal y nosotros no tenemos casa comunal. Voy a pedir mi casa comunal. Yo apuntaba, ¿no? Casa comunal. Usted, yo soy de tal pueblo y en mi pueblo no hay puente que conecte. Entonces yo voy a pedir puente. Muy bien. Usted, bueno, yo soy de tal lugar y en mi distrito, en mi pueblo no hay colegios para los niños. ¿Ve? Entonces, agarraba y todos tenían sus obras. Muy bien. Entonces, cada uno presenta, ¿no?
Ahora, ¿qué venía? La prioridad. Ya, ahora venía la prioridad. Entre todos tienen que discutir cuál debe ser. El primero, acá está. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, todos, ¿no? Se ponen en prioridad, así, del 1 al 20, al 50, lo que hay. Esa es la priorización. Hasta ahí, tienes una lista de proyectos. Ahora viene la priorización. Ahí viene el problema. Entonces, yo te voy a poner un caso, ¿ya? Supongamos que ustedes sean la población y también autoridades. Y tienes 5 proyectos. Tú me vas a decir cuál debe ser el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. ¿Ya? Tienes primero un proyecto para hacer carreteras y puentes. Uno. Tienes un proyecto que es para hacer agua y desagüe. Tienes un proyecto para hacer una posta. Tienes un proyecto para hacer colegios. Y tienes un proyecto para hacer estadio. ¿Ya? Puentes, agua, desagüe, posta, colegio, estadio. ¿Cuál debe ser el primero que tú debes ejecutar? ¿Cuál debería ser el primero que deberíamos priorizar? Agua y desagüe y luego salud. Desagüe, Ver, Posta, me dicen. posta, Posta, agua, desagüe, colegio, carreteras, estadio. ¿Cuál debería ser? agua y desagüe, profe. agua y Agua y desagüe, desagüe. Primero, agua y desagüe. Segundo, Posta, posta, posta. Tercero, educación, no, el colegio, educación, colegio. Cuarto, la carretera, carretera, quinto. bien, pues el estadio. el estadio, Bonito suena, ¿no? Qué bonito, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál creen que piden primero? El estadio, seguro, estadio. profe. El estadio. Yo que esto le mete un balazo. Ahora, a ver, miren lo que voy a decir. A veces es muy triste, muy penoso cuando tú agarras y dices, ¿no? Oye, ¿cómo vas a pedir eso primero? No te digo que no lo pidas. O sea, en algún momento van a tener que hacerlo. Pero lo más esencial es el agua y el desagüe, pues. No, se cierran. Ya, no pides agua y desagüe, ya pide posta, pues. Tampoco, yo me curo con medicina natural. Ya, colegios para tus hijos. Ahí es donde daba cólera. Cuando tú le decías, pide colegios, ¿no? Para tus hijos, para varones, mujeres. ¿Sabes qué te decían? Y daba ganas de llorar, ¿ah? Te decían, ¿para qué le voy a pedir colegio para mis hijos? Si mi hijo va a ser igual que yo. ¿Cómo así? Agricultor campesino. Y para eso no se estudia. Ya entonces para tu hija mujer, ya no piensa en tu hijo varón, piensa en tu hija mujer. Peor, pues, machista, mira el machista. ¿Para qué va pues, estudiar mi hija mujer? Más bien que aprenda a lavar, a cocinar, que atienda a sus hermanos pequeños. Cosa que cuando ya sea un poquito grande, consiga a su marido, se vaya de mi casa también, y su marido no la deje porque no la atienden bien. ¿Y cómo tú respondes a eso? ¿Cómo respondes a eso? Y a veces, cuando son patrones culturales fuertes, tú no puedes hacer nada, pues. Esa es la verdad, ¿no? Y esa es nuestra cruda realidad. Así está el Perú, pues. Hay un lugar en Arequipa que recibe plata del canon minero, ¿ah? Plata del canon minero, un distrito, que se ha dado el lujo, no tienen ni agua para tomar, ¿ah? Pero se ha dado el lujo de hacer 3 estadios en un distrito, ¿ah? 3 estadios, estadios, no campo deportivo, ¿ah? Estadio, con tribunas, todos los servicios. 3 estadios, cada estadio más o menos para 10.000, 15.000 personas. ¿Y cuántos crees que viven en el distrito? En el distrito viven 6.000. Imagínate. ¿Cuánto crees que cuesta un estadio? No menos de 20 millones de soles. No menos de 20 millones de soles. Con 2 estadios fácilmente hacían su sistema de agua y de desagüe, no solo para ese distrito, no solo para la capital del distrito, sino para todo el distrito. Pero estás en el Perú, pues. Y así fácil, por supuesto. Esa es nuestra cruda realidad, pues. Y no es que yo te cuento de hace 15 años, ¿ah? 15 o 20 años atrás. 15 años más o menos. Yo te cuento que es algo que sigue dándose. Se sigue dando. Miren lo que han hecho en Huánuco. ¿Han visto la ciclovía, no? ¿Qué les parece? Profe, es una burla. mucho, Medio profesor. millón de soles en esa ciclovía. Medio millón de soles. Medio millón, son 500.000 soles.
¿Cuántos ciclistas andan por ahí? Y hay motociclistas, no ciclistas, pero... No, profe, en esa parte se cuadran carros, Ah, camionetas, no, un desastre. Yo no me voy a adelantar, pero no sé si por esa obra el alcalde de Huánuco hasta podría llegar a la cárcel. No me voy a adelantar, porque eso sí ha sido algo que se ha malgastado el dinero. Hay un malgasto del dinero ahí, totalmente, totalmente. Es que era ilógico hacer una ciclovía en una ciudad como Huánuco que tiene calles pequeñas. O sea, yo no sé qué ingeniero habrá sido ese que ha diseñado esa obra, ¿no? Es una vergüenza, ¿no? ¿Sabes dónde sí hubiese funcionado la ciclovía? Por ejemplo, Malecón, ¿no? Todo Malecón, Sí. que conecte Pilcomarca. Ahí sí, nadie dice buena obra. Pero ¿cómo la vas a meter dentro de la ciudad, pues? Esos son criterios técnicos, ¿no? Pero ya saben por qué se hace eso, pues, ¿no? Está de más decirlo. Entonces, con esto hemos terminado todo lo referente al capítulo 5 y ahora entramos al último capítulo, al proceso electoral, que este año vamos a tener un proceso electoral, ¿no? ¿Sí? Antes de continuar, si hubiera alguna pregunta, ¿está quedando claro? Preguntas, dudas, interrogantes. ¿Está quedando claro? Muy bien. Procesos electorales. Es un conjunto de acciones ordenadas por etapas previstas en la Constitución y en las leyes y que son dirigidas por órganos electorales, ¿no? Para la realización de las elecciones y las consultas populares. En ese sentido, ¿cuál es la base legal que tienen los procesos electorales? Ve, eh, la Constitución política, la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Partidos Políticos, los decretos supremos que emite el gobierno y las resoluciones del jurado, la OMP y la RENIC. Entonces, como les decía, este año vamos a tener un proceso electoral. ¿Quién lo ha convocado? El único que puede convocar a un proceso electoral, a una elección, es el presidente de la República. ¿Ve? Entonces, Pedro Castillo ha convocado para este 2 de octubre las elecciones regionales municipales y lo ha hecho el 4 de enero, ¿no? El 4 de enero de este año, Castillo convocó a elecciones. Entonces, este año vamos a tener elecciones. El artículo 176 de la Constitución establece la finalidad del sistema electoral. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es la finalidad? Asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos y que los escrutinios sean el reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa. A ver, en esta parte yo les hago una pregunta. ¿Hubo o no hubo fraude en la elección del año pasado? ¿Ah? ¿Hubo o no hubo fraude? no hubo. En mi opinión, No, ¿por sí. qué? Y sí, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Dígame un por qué. En mi opinión, sí hubo fraude. Por, ¿Por qué? en mi humilde opinión, por Keiko, profesor. Ya que, mira, o sea, ¿de dónde sacó ¿Keiko hizo tan... fraude? Ajá. ¿Contra quién? Pues si ganó Castillo. No, o sea, yo me refiero a los resultados obtenidos, no me refiero a quién ganó. O sea, Para ti hubo, obtener esa cantidad de votos por parte de Keiko, casi para ti no es cerca, real. ajá, cerca a los 50, es poco real, pues. Ya, para ti no es real eso, ya. ¿Quién más? A ver, Melanie, no. ¿Por qué no, Melanie? Pero si me habla sería mejor. Quiero que hablen, más que escriben. Y veo acá como 100 mensajes, tengo que estar leyendo uno por uno para ver qué cosas se escriben. No, ¿por qué no? A ver, le escucho a Melanie. ¿Ah? ¿Hubo o no hubo fraude? No hubo fraude por mi parte de ninguno. Profesor, yo creo que sí hubo, simplemente que no hay pruebas ¿Por parte o de quién? buenos mm, por el presidente Castillo. Por parte casi hay Sí, fraude. simplemente que no hay pruebas, Pero no hay pruebas. bueno, claro, para poder confirmar. Entonces, si no hay pruebas,
¿Cómo podemos argumentar que hubo fraude? Mm, ¿Bajo opinión. sospechas? No, Bajo ¿Porque sospecha, alguien tal tiene cual. control? O sea, Lo dice. podemos, A ver, escuchen yo a lo mi considero compañera, así por la cantidad de votos que tuvo. pero por eso te digo, pruebas. Ya. A ver, le voy a dar mi opinión, ¿ya? Le voy a dar mi opinión. Para mí no hubo fraude por dos motivos. La primera, porque tanto en la primera y en la segunda vuelta, cuando yo fui a votar, nadie a mí me generó sospechas que iban a alterar los votos. Yo mismo llevé mi lapicero, a mí ninguno de los miembros de mesa me dijeron, hoy sabes qué, tienes que marcar este portal o vota con este lapicero. Yo voté por quien creí importante en la primera y en la segunda vuelta. Punto. Primer argumento. Segundo argumento. ¿Ustedes creen que la ONU y la OEA se van a prestar para fraude? Ya él me dirá, profe, ¿y qué tiene que ver la ONU con la OEA? Que la ONU y la Porque es OEA para lo que realizaron. mandaron misión pues de observadores. ¿Tú crees que la ONU y la OEA se van a prestar para perjudicar a una candidata, en este caso a la señora Fujimori? Pues uno tiene que hablar con argumentos, pues chicos. Ahora sale a decir el Samir Villan no sé qué, que fue amigo de Castillo, a decir que hubo fraudes. Por eso digo, a veces la prensa, al menos para mí, la prensa peruana, no me genera confianza en lo que informan. Porque primero lo ponían al Castillo de burro, de un bueno para nada, y de que alguien que ni siquiera debería estar ahí, y ahora lo ponen como el líder de una organización criminal y que tiene una mente brillante. Ya, pues que se decidan los medios. O nos venden la información que es un bueno para nada, o nos venden la información que es una persona súper inteligente. No lo estoy defendiendo, ¿ah? Castillo tiene sus acusaciones y graves y serias, pero son acusaciones, pues. Y pregunto, toda persona que es acusada, ¿culpable o inocente? Chicos, no ¿culpable sé, o inocente? no Hasta, Es sé. inocente hasta que lo compruebe. hasta, listo, pues. Mientras todo lo que se diga hoy de Castillo no se sustente con documentos, videos, fotos, simplemente siguen siendo chismosería barata. Así de fácil y de simple. Para el derecho es así, pues chicos. En derecho se trabaja de esa manera. Y hoy Castillo, yo le he escuchado a la abogada de Castillo, una persona muy joven, menos edad que yo, tiene 33 años, pero me parece un abogado que conoce muy bien los procedimientos penales, ¿no? Le ha dicho a un periodista cuando le ha dicho, ¿usted qué opina, no, sobre el ex ministro de Transportes, Juan Silva, que ha recibido plata para que le entregue a Castillo? Entonces le ha puesto el ejemplo. Allá, porque alguien viene a pedir plata a nombre de una persona, ya lo hace culpable. ¿Qué pasa si su reportero me pide plata a nombre de usted? ¿Usted ya lo es culpable o no? Listo. El otro le ha mirado nomás, le ha dicho, "Tía, si en derecho es así, pues, chicos. Profe, pero puede ser cierto, sí, pero tiene que haber pruebas, pues. Por ejemplo, si aparecen las cuentas bancarias de Pedro Castillo, de la noche a la mañana, que él ganaba como profesor creo que 2.000 soles, y ahora él tiene unos ingresos de, ponle, 100.000, medio millón de soles, esa es una sospecha, ¿no? Ya, ahí ya te dicen, a ver, ven, 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 Castillo. Tú ganabas 2.000 soles, ahora ganas como presidente 18.000 soles. ¿Cuánto tiempo estás? Ni un año. 18.000 soles. Por 10 meses son 180.000 soles. Tú tienes medio millón. ¿De dónde sale esa plata? ¿De dónde salen los 320.000 que sobran? No, que me he ganado la tinca. Listo. A ver, señor, la lotería. ¿Le has depositado? No. Falso. Ahí es una prueba. Hay un documento que ha firmado Castillo para beneficiar a una empresa. Prueba. Ve, hay una prueba. Entonces, pero si son reuniones, ¿qué se han tratado en las reuniones? ¿Alguien escucha? Si hay un audio que se filtre de las reuniones, esa es una prueba. O el hecho que usted se reúna con alguien ya te hace culpable. Muy diferente con Vladimiro Montesinos, ¿no? Vladimiro Montesinos se reunía y ¿qué cosa daba?
¿Qué cosa da Vladimir Montesinos? Ideas, cómo Ah, sabotear, platita, entre ¿no? otras. Platita, ¿no? Platita da Vladimir Montesinos, ¿no? Así, ¿no? Y todavía contaba, y Vladimir Montesinos cada vez que daba plata y le entregaba al que estaba recibiendo, miraba la cámara él, ¿no? Y el otro ni cuenta se daba. ¿Ve? Vladimir Montesinos, sí, ¿ve? Videos donde se le ve, donde se escucha. Hoy, ¿sabes qué? Tenemos que apoyar al presidente Fujimori, ¿no? Tú sabes, él siempre les va a apoyar. Gisela, Laura Voz, todos se han pasado la salita del cine. Eso sí son pruebas, ¿ve? ¿Te das cuenta o te das cuenta? Pero si yo veo un video y no hay audio, yo puedo estar conversando en mi vida privada, ¿no? ¿Sabes qué? Me estoy separando de mi esposa. ¿Eh? Yo puedo estar conversando. Profe, pero es una persona vinculada a la política. Sí, pues, si hay una conversación, por ejemplo, de chat, mensajes de texto, pruebas, ¿no? Por eso, en derecho se habla bastante de esto, pues, chicos. ¿Ve? Que hoy ya no solo valen las sospechas, sino en derecho hoy se hablan de certezas. Yo tengo que estar seguro de que una persona es culpable, si no simplemente queda simplemente como sospechoso, pues. Entonces, hoy se habla de que Castillo da fraude. ¿Y sabes quién es el que está atrás de esto? El López Aliaga, pues, ¿no? Rafael López Aliaga, ¿no? Primero criticaba que Keiko, él le echaba la culpa a Keiko, ¿no? Keiko me ha hecho fraude. Ahora sale a decir que no, Castillo, ¿no? Bueno, aquí en el Perú es una constante esto. Ahora, que Castillo sí tiene un grave error de no saber nombrar personas a su alrededor, nadie lo discute, ¿ah? Y por eso también él va a tener que responder a la justicia. Pero como te digo, son acusaciones, pues. Y mientras sean acusaciones sin pruebas, queden a nada. En un Profe, proceso electoral, el principal protagonista es el país y toca un aspecto clave de su vida, ¿no? La representación política de un pueblo por los órganos de la dirección del Estado. Sí, lo escucho. en este caso sí sería un delito como la vicepresidenta Dina Boluarte Ah, en ciertos de ella, documentos ve. firmó. Claro, ella sí ve. En el caso de ella tiene que responder, ¿no? Porque ha firmado documentos para la beneficencia, creo que de Cajamarca, de Apurímac, no estoy bien del Es como departamento. una organización o Y algo así. ella, no. A ella le están acusando por incompatibilidad de funciones. O sea, ella siendo vicepresidenta, todavía estaba firmando como presidenta de un club, Apurímac, que es en Apurímac. Lo cual, cuando tú ya ocupas cargos públicos, no lo puedes hacer, pues. Entonces ella ha cometido, ¿no?, de un delito. Ella está acusada, ¿no? Y ella tendrá que responder, ¿no? Ella creo que ha presentado que estaba con licencia, que ya no hacía nada, pero hay documentos con fecha ella ha firmado, entonces, siendo ya primera vicepresidenta de la República. En el caso de ella sí es más complicado, ¿no? De ella sí hay documentos. Los documentos es una prueba, pues. Es una prueba, ¿no? Ahora, por ahí ha salido una foto que ella está en una reunión. No es una prueba, a ella le pueden haber invitado, ¿no? Es igual que a mí, yo soy alcalde y me invitan a una reunión y aparezco en mi ex trabajo, eso no me hace que yo estoy tomando decisiones, ¿o sí? No, ¿no? Pero si hay un documento que yo firmo, ahí sí ya cambia la cosa, ¿no? Pues en el caso de Dina Boluarte sí es un tema que hay documentos y ella tendrá que defenderse, pues, ¿no? Y si no tiene argumentos para defenderse, es fácilmente, puede ser culpable, pues. Y la pueden destituir del cargo. A ella le pueden destituir del cargo de vicepresidenta. ¿Sí? ¿Acá claro? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué órganos tenemos? Tres, ¿no? Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, RENIEC. El jurado son elegidos por 5 miembros. Ahora vamos a ver quiénes son y cómo son elegidos. Elegidos por un periodo de 4 años y edad mínima 45. ¿Qué hace? Administra justicia electoral. Esta es la función más importante, ¿no? Velar para que se cumplan las leyes electorales. Fiscaliza la legalidad del proceso electoral y proclama los resultados, ¿no? En base a lo que le da la OMPE. ¿Qué artículos de la Constitución hablan sobre el jurado? 178, 179, 180, 181 y 184. En cuanto a la OMPE, conformada por un jefe, elegido por un periodo de 4 años, nombrado por la Junta Nacional de Justicia, simplemente JNJ. ¿Y de qué se encarga la OMPE? Organiza y ejecuta el proceso electoral, el antes, el durante y el después, dicta disposiciones para mantener el orden de los comicios, te dicen, ¿no? Como por ejemplo ir a votar. Ahora, en estas elecciones que hemos tenido el año pasado, ha habido el voto escalonado, ¿no? Según el último número de tu DNI, vas a votar a tal hora. Eso ha sido una disposición que ha dado la OMPE.
y obtiene los resultados de las elecciones, que esto es el escrutinio, contabilizar, ¿no? Que demora mucho por todavía que no se implementa el voto electrónico. ¿Qué artículos de la Constitución hablan justamente de la OMP? El 182, el 185 y el 186. La RENIEC tiene las mismas características que la OMP, ¿no? Tiene su jefe, elegido por 4 años y también nombrado por la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué hace la RENIEC? Mantiene el registro de identificación y estado civil, ¿no? Nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios. Acá viene una pregunta. ¿Cuántos tipos de estado civil hay? ¿Cuántos tipos de estado civil hay? 3, 3. 3, 4. 4. ¿Cuáles son? A ver, Elian. Soltero, casado, divorciado y viudo, creo. Listo. ¿Y el casado, o perdón, y el viudo y divorciado no son solteros? Sí, también. Sí. Sí. Ah, entonces, ¿cuántos hay? 2. Dos nomás, pues. Dos. Ya. Para la RENIEC hay dos nada más. O eres soltero o eres casado. Nada más. Nada más. ¿Sí? ¿Claro o no? Ya. Emite el DNI. Segunda pregunta. ¿A partir de qué edad la RENIEC entrega DNI? 18. Desde que Sí. nacemos. Menos que no sé. Desde 18, ¿no? 18, desde que nacemos. ¿Cómo es eso? A ver. ¿A partir de qué edad la Único RENIEC entrega profesor. DNI? Ah, ya, o sea, ¿A partir de qué edad entrega DNI la RENIEC? desde que naces, pues el DNI. El DNI Claro. azul sí es. Desde que nacemos. Desde que nacemos, no tanto. No es que tú naces al toque ya tienes DNI, no, pero a los días de nacido, ¿no? Desde que tus padres. Claro, a los días de Desde que te nacido. registra. Desde que te Claro, sí, registra. más o menos es a la semana. Yo, por ejemplo, a mi pequeño lo registré a ver, mi hijo nació jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, 5 días. A los 5 días fui a tramitar primero su partida de nacimiento a la municipalidad. Me entregaron como un voucher, que con eso me acerqué a la RENIEC ese mismo día. Y en 5 días ya estaba su trámite de DNI. Su DNI me lo entregaron a los 20 días. Entonces, en el mes ya tenía el DNI amarillo de mi pequeño. En el mes ya. Azules hasta a los 17. A los 10. Ahora sí, ¿a partir de qué edad te entrega DNI azul la RENIEC? 17. Sí, Cumplido. 17 años. ¿Y qué tipo de DNI aparte del azul hay para mayor de edad? No sé. No me acuerdo. ¿Cómo que no sé? El electrónico. Ah, ya, verdad, eso está. Este es el DNI electrónico. ¿Qué más hace? La RENIEC actualiza el padrón electoral, ¿no? Un año antes de la elección, la RENIEC le entrega el padrón electoral al jurado para que verifique. Un año antes. Entonces, el 2 de octubre van a ser las elecciones este año. El 2 de octubre del año pasado ya entregó el padrón electoral considerando a todos los aptos para votar. Pregunto, si alguno de ustedes cumple 18 años hasta el 2 de octubre, hasta ese mismo día, ¿vota o no vota? ¿Vota? ¿Sí? Sí. Por eso le estoy preguntando, ¿usted qué creen, sí o no? ¿Por qué no, Jacqueline? No. Sí. ¿Por qué no, Jacqueline? ¿Por qué no, Yamila? ¿Y por qué sí, Melanie? Porque es un año antes. El padrón, aún eran menores de edad. Pero yo he dicho, repito, la RENIEC entrega el padrón electoral al Jurado Nacional de Elecciones un año antes de la elección, considerando a todos los aptos para votar. Sí, sí, te consideran. Claro. Sí votan, ¿cómo que no van a votar? Si ya son mayores de 18 años, ya son Ah, ciudadanos, tienen que cumplir su deber. Ya están en el padrón electoral. Profe, yo cumplo 18 años en agosto. Ya estás en el padrón electoral. Profe, yo cumplo 18 años el 30 de septiembre. Ya estás en el padrón electoral. Profe, yo cumplo 18 años el mismo 2 de octubre. Ya estás en el padrón electoral. Ya te han considerado en el padrón electoral. Y si no vas a votar, ¿qué va a pasar? ¿Te van a perdonar porque es tu primera votación? No, te multa. No, profesor, ya multa. Ya es. Ya saben, ¿ah? A ver, ¿qué me dice acá? ¿Quién me está escribiendo acá? Usted dijo, la red vota así
Es muy bien, ¿ve, Melanie? Es automático, ¿no? Tú cumples 18 años automáticamente, ¡pup! Ya eres ciudadano. Ya eres ciudadano, entonces ya tienen que votar. Hay un video de un especialista que les voy a pasar el link porque no se escucha el audio. Entonces yo les voy a pasar el link en el chat para que ustedes lo puedan abrir y ya despejen todas sus dudas de los que votan y las multas también. ¿Cuáles son las autoridades electorales? Presidente del Jurado Nacional de Elecciones es Jorge Luis Salas Arenas. Él es elegido por los jueces, por la Corte Suprema. Marta Maíz Molina es elegida por la Junta de Fiscales Supremos. Willy Ramírez Chávarri ha sido elegido por el Colegio de Abogados de Lima. Jovián Sanguinés ha sido elegido por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas. Y Vicente Sánchez Villanueva, elegido por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas. Estos son los cinco miembros del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Quién es jefe de la OMPE? Piero Corbeto Salinas. ¿Y quién es jefe de la RENIEC? Carmen Velarde Coechling. ¿Ve? Entonces, eso básicamente las autoridades. No es necesario que te aprendas los nombres, pero sí es importante que sepas cómo son elegidos. ¿Ve? Ya hemos dicho que al de la OMPE y a la RENIEC lo elige la Junta Nacional de Justicia. ¿Sí? No es necesario. ¿Sí? ¿Escuchan o no? ¿Están escuchando? ¿Están escuchando el video ya? No, No los perfecto. Ya escucho, sabía. profesor. No se escucha el video. Ya sabía. No se preocupen. Entonces les estoy compartiendo en el chat este, el link. Entren copiando, no lo entren directo, no aplasten directo porque les va a mandar a la plataforma. ¿Ve? Entonces, ese es el chat del video donde el especialista en actividades electorales de la OMPE, Milagros Huipán, habla sobre los que cumplen 18 años, votan o no votan. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahora lo van a visualizar. Si desean, lo comparten en su grupo de WhatsApp y con eso queda claro. En cuanto al artículo 184, nulidad de los procesos electorales. El jurado declara la nulidad del proceso electoral de un referéndum o de otro tipo de consulta cuando los votos nulos o blancos sumados o de manera individual superan los 2/3 del número de votos emitidos. O sea, 66.6% de votos emitidos, no de los votantes. Votos emitidos. 25 millones aptos para votar, pero solo fueron a votar 20. De esos 20 millones, si los votos nulos o blancos superan el 66.66%, se declara nulidad del proceso y se vuelve a convocar a nuevas elecciones, no, sino a nuevo proceso electoral. A ver, cuando Pedro Castillo y Keiko van a segunda vuelta, ¿quién era el que estaba diciendo que hay que votar blanco o nulo? ¿Quién era el que decía que hay que votar blanco o nulo? López Aliaga, ¿no? Y López Aliaga decía, hay que votar todos nulo o blanco para anular estas elecciones y que haya nuevas. No. Si se hubiese dado el caso de que los votos nulos o blancos superaban el 66.6% de los votos emitidos, ¿saben qué iba a pasar? El jurado anulaba ese proceso y convocaba con los dos candidatos a nueva elección. No es con nuevos candidatos, no, con los dos candidatos. O sea, una tercera vuelta en otros términos. ¿Ha quedado claro esto o no? ¿Sí? No es que cuando se supere esto, vamos a tener nuevas elecciones, nuevos candidatos. No. Cuando se supera esto, por ejemplo, en una segunda vuelta, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a tener que convocar a un proceso electoral, pero con los mismos candidatos. Si en este caso son dos, con esos dos. ¿Sí? ¿Ahora ha quedado claro, Melanie? Muy bien. ¿Cuáles son los otros actores electorales? Tenemos las organizaciones políticas, los personeros legales, las Fuerzas Armadas, los miembros de mesa, que son 6, 3 titulares, 3 suplentes, los observadores electorales, pero el principal actor, no solo de estos, sino de los otros 3 órganos, son los electores. Estos son los principales actores. Este es el actor, como dice, de renombre. Los otros son actores secundarios. Ahora, ¿qué tipo de elecciones se dan en el Perú? Dos, las generales y las regionales municipales. Las generales está programada para el segundo domingo de abril de cada 5 años y tenemos acá una subdivisión. Dentro de las generales elegimos a los presidenciales,
en donde vamos a elegir a un presidente y 2 vicepresidentes, y a las congresales y parlamento andino, que elegimos a 130 congresistas y a 5 parlamentarios andinos. Entonces, lo que vemos en la parte de arriba es el resultado de las últimas elecciones, ¿no? Es el resultado de las últimas elecciones. ¿Ve? Castillo hizo 50.125% y Keiko hizo 49.875%. Que en matemáticas este es empate técnico. En matemáticas este es empate. Entonces, esta es la segunda vez que se dan unas elecciones muy reñidas. Muy reñidas. La primera fue PPK con Keiko, que casi fueron los mismos porcentajes, y ahora Pedro Castillo con Keiko, ¿no? ¿Ve? Eh, lo único que podemos decir es que, pues, Pedro Castillo gana básicamente por los departamentos del sur, ¿no? Porque en el sur Pedro Castillo hizo muchos votos. En cambio, Keiko en los departamentos que ganó, la diferencia no fue mucha. No fue mucha. Por ejemplo, ganó en La Libertad y creo que fue 65-35. En cambio, en la zona andina sur, en Puno, por ejemplo, fue 90-10, ¿no? 90% para Castillo, 10% para Keiko, y así, ¿no? Aquí en Huánuco fue 60-40, creo, o 70-30, si no me equivoco. Entonces, antes se creía, por eso es que estas elecciones le han dicho a la capital que ustedes ya no eligen presidente. Antes de estas elecciones, quien ganaba en Lima era quien era presidente en el Perú. O sea, quien ganaba en Lima salía elegido presidente en el Perú. ¿Y quien ganó en Lima en estas elecciones? Era Keiko, pues. Pero los otros departamentos votaron masivamente por Castillo, ¿no? Y le han dicho, ustedes ya no deciden al presidente del Perú. Ahora todo el Perú elige al presidente. Es que era así, pues la verdad. Lima tiene la mayor concentración de población total y población electoral también. ¿Ve? En Lima, de 10 millones de habitantes, más o menos votan algo de 5 o 6 millones. ¿Ve? Entonces, eso ha sido lo que ha pasado en estas elecciones. Este año vamos a tener elecciones regionales municipales, se ha programado para el primer domingo de octubre, o sea, el 2, cada 4 años. Y acá, ¿quién elegimos? A un gobernador, a un vicegobernador, a los consejeros, que pueden ser entre 7 a 25. Y a nivel municipal elegimos a un alcalde y a los regidores, que eso depende si es distrital o es provincial, ¿no? ¿Por qué es importante votar? Porque nos permite elegir a nuestros gobernantes, le damos poder a través del voto, los ciudadanos delegan sus necesidades a los que ganan la elección, ¿no? En ese sentido, quien gana la elección, gobierno para todos, y es la autoridad de todos, y eso es lo que tienen que entender muchos, ¿no? Hay mucha gente que todavía sigue pensando de que Castillo no es su presidente. Hayamos o no hayamos votado por Castillo, Castillo es el presidente del Perú. Por eso es que da risa a aquellos que dicen, ¿no? No me representa. Ese señor no me representa. Digas lo que digas, él es el que te representa cuando va a la ONU, a la OEA o a cualquier otro evento mundial, pues. Así no quieras aceptarlo. Así no quieren aceptarlo, pues es la verdad, pues chicos. Ahora, el día que él lo vaquen, ya entrará otro, pues, ¿no? O el día que él renuncie. Ahí lo pueden vacar, él puede renunciar. Y asumirá otro, y ese otro será nuestro gobernante. Entonces, eso debemos entender, ¿no? Ese que dice no me representa, me hace recordar a Pilatos, ¿no? ¿Saben quién es Pilatos, no? Poncio Pilatos, ¿no? El que ordenó crucificar a Cristo, ¿cierto? ¿El qué hizo? Se lavó las manos, ¿no? Por si acaso, yo no lo estoy crucificando. Ustedes me han pedido crucificarlo. Por si acaso a mí no me echen la culpa. ¿Cierto? ¿Sí? Listo. ¿Es un derecho fundamental el voto? Sí, es un deber también, porque nos permite elegir y es un deber moral de ir a sufragar, ¿no? Ese es otro que también, los típicos Pilatos, por si acaso yo no he votado ni por Castillo ni por Keiko, así es que a mí no me echen la culpa a lo que pase en el Perú en los próximos 5 años. ¿Qué facilito? Como si sus decisiones no te terminarían afectando en ningún momento, ¿no? Facilito, ¿cierto? Yo no he votado, por si acaso, yo he votado blanco, nulo. Listo, pues ahí está el problema. En cuanto a los partidos políticos, son grupos organizados de personas que comparten 3 cosas, ¿no? Ideología, objetivos y metas, y que esto está planteado en su plan de gobierno. Entonces, ¿qué son los partidos políticos? Puentes o instrumentos entre los ciudadanos y el poder. Para que una persona llegue a ser autoridad, obligatoriamente tiene que pertenecer o participar a un partido político, si no, no va a poder ser autoridad, pues. Y nosotros ya lo podemos hacerlo a los 18 años, ¿no?
Entonces, a nivel mundial, ¿dónde se remonta la presencia de partidos? A la Revolución Francesa de 1789, ¿no? Donde estuvieron tres tipos de partidos. De derecha, los fuldenses, de centro, los girondinos, y los de izquierda, los jacobinos. Entonces, ¿a qué clase social representaban? Los de la derecha, a la burguesía y el clero, su ideología era conservadora y su líder era Mirabeau. Los de centro, a la clase media, su ideología era moderada y su líder Jacques-Pierre Brissot. Y los de izquierda, que representaban al pueblo, ideología radical, querían que se les reconozca sus derechos por las buenas o por las malas, y tenían a un líder que llegó a ser autoridad en Francia, el muy popular, reconocido Robespierre. ¿Ve? Entonces, ahí nacerían los partidos políticos a nivel mundial. En el Perú, ¿a dónde se remontan? A 1871, ¿no? Cuando Manuel Pardo y Lavalle funda el Partido Civil, pero con el nombre de Sociedad Independencia Electoral. ¿Ve? Con ese nombre sería fundado eh, el partido, el partido Civil, en oposición a los militares, ¿no? En oposición a los militares. ¿Cuáles son los fines y objetivos de los partidos políticos? Asegurar la vigencia y la defensa del sistema democrático. Sin partidos políticos no hay democracia, sin democracia no hay partidos políticos. Contribuir a preservar la paz, la libertad y la vigencia de los derechos humanos, representar la voluntad de los ciudadanos y canalizar la opinión pública. Como es un grupo de personas, tienen que representar a los que ellos, pues, tienen como integrantes, ¿no? Contribuir a la educación y a la participación política de la población con el objeto de forjar una cultura cívica y democrática. Eso es lo que no se hace en el Perú. Muchos de los partidos políticos no convocan a los jóvenes para participar. Por eso es que los jóvenes como ustedes, cuando se les pregunta si participarían de la vida política, no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque los mismos de siempre tenemos. Los mismos de siempre tenemos. Keiko, yo no sé si me estoy equivocando, pero Keiko va a ir por una cuarta oportunidad. Verónica Mendoza va a ir por una tercera oportunidad. Forsyth irá por su segunda vez. Y así, ¿no? Todos los candidatos que hemos tenido anteriormente. ¿Y dónde están los nuevos líderes? ¿Y dónde están las nuevas figuras? ¿Mm? Entonces ahí viene el tema. ¿Cuál es el otro fin? Participar en procesos electorales, que este es el más importante, resáltenlo, y contribuir a la gobernabilidad del país, ¿no? Aceptar la derrota y ayudar al quien gobierna, que es algo que algunos no aceptan. Es algo que algunos no aceptan. A veces pierden un proceso electoral y al quien gana se convierten en la piedra en el zapato, ¿no? No quiero hablar de partidos, pero esa es la verdad, pues. En el Perú les falta gobernabilidad, les falta aceptar que han perdido un proceso electoral. ¿En cuántas etapas se han presentado los partidos políticos? En tres etapas, de 1871 a 1919 es la primera etapa, y acá tenemos a los pioneros. ¿Cuántos partidos? Hay un montón, ¿ah? Pero solo vamos a ver cuatro nada más. Tenemos el Partido Civil, fundado en 1871, duró hasta 1930, y su líder fundador sería Manuel Pardo y Lavalle, ¿no? ¿Qué característica o aspecto importante tiene este partido? Es el único que ha llegado 7 veces al poder, pero en alianza con otros partidos. Profe, ¿se puede formar alianza? Sí. Y eso fue lo que hizo el Partido Civil. Tenemos el Partido Constitucional, fundado en 1884, duró hasta 1930, y su fundador sería el Brujo de los Andes, ¿no? Andrés Avelino Cáceres, que llegaría a ser presidente del Perú después de la guerra con Chile, pero acá viene la parte mala. Vulneró los ideales de su partido y participó en el golpe de Estado de 1919, donde gana el peor dictador del Perú, Augusto Beleguía. ¿Cuál era la ideología, profe, del Partido Constitucional? Respeta la Constitución. ¿Y los golpes de Estado vulneran o no vulneran la Constitución? ¿Ustedes qué opinan? Sí, Sí, profesor. ¿Son constitucionales o inconstitucionales? inconstitucionales. Inconstitucionales. Ah, Tenemos el Partido Demócrata, fundado en 1889, duró hasta 1913, y su fundador sería uno de los políticos más astutos que ha tenido el Perú, Nicolás del Piero. ¿Por qué? Porque él gobernó para los dos sectores que siempre se han peleado en el Perú, la izquierda y la derecha. ¿Cómo gobernó para la izquierda, profe? Criticando a los ricos. Y para la derecha, manteniendo instituciones de ricos. Entonces, cuando alguno de los dos sectores quería cuestionarlos, listo, decía, tranquilo, que para los dos estoy gobernando. Y el Partido Nacional Democrático, fundado en 1915, duró hasta 1930, y su fundador sería José de la Riva Agüero y Osma. A los integrantes de este partido, algunos periodistas los apodaban de futuristas. ¿Por qué, profe?
Porque este partido estaba compuesto por profesionales que tenían visión de futuro del país. Profe, qué bien que un partido esté lleno de profesionales. Parecería ser bueno, ¿no? ¿Saben dónde estuvo lo malo, no? Que en esta época la educación no era para todos. Y estos profesionales que integraban el Partido Nacional Democrático eran de las familias aristócratas, pues. Cualquiera no podía entrar a este partido. ¿A quién llevó al Congreso? A don Julio César Tello, ¿no? Al padre de la arqueología peruana, un profesional. En la segunda etapa tenemos de 1920 a 1989 y acá están los tradicionales, ¿no? Entonces, en la primera están los pioneros, en la segunda están los tradicionales. Y acá tenemos también una cantidad seria de partidos, pero vamos a ver 6 nada más. Primero está el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Apunten, ¿ah? APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana. Fundado de dos maneras, en 1924 como organización política en México y en 1930 como partido político en Lima. Estuvo vigente hasta el año 2021, ya no. ¿Quién sería su fundador? Víctor Rolaya de la Torre, pero el APRA llegaría al poder con Alan García Pérez, ¿no? En el año 85 y en el año 2006. ¿Qué aspecto importante tiene el APRA? Es el único partido que se ha dado el lujo de hacer dos planes de gobierno, el plan máximo y el plan mínimo. ¿De qué se trataba el plan máximo? Integrar a América Latina. Eso era el sueño de Aya de la Torre. ¿Y de qué se trataba el plan mínimo? De solucionar los problemas del país. ¿Por quién estuvo integrado el APRA? Gran parte por personas de la clase media. ¿Ve? Eso era lo que él decía, ¿no? En este partido están las personas de la clase media, porque al poder no puede llegar ni un rico ni un pobre, sino personas que están en el medio. ¿Ve? Tenemos el Partido Socialista, fundado en 1928 por José Carlos Mariátegui, pero se desintegra este partido después de que muere Mariátegui a los 36 años, ¿no? Le cambiaron de nombre a Partido Comunista y como el comunismo estuvo vinculado al terrorismo, al final el Partido Socialista se desintegró por completo. Hoy no existe ningún partido llamado socialista en nuestro país. Tenemos la Democracia Cristiana, fundada en 1955, duró hasta 1983, y su fundador sería Héctor Cornejo Chávez, ¿no? Él planteaba la doctrina social de la Iglesia, atención a los más necesitados. Tuvo presencia en el Congreso dos veces, 1956 y 1962. Llegamos al Partido Acción Popular, fundado en 1956 y vigente en la actualidad. ¿Quién sería su fundador? El arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Y él planteaba recuperar el legado de la cultura incaica. ¿Y cuál era ese legado, profe? La agricultura. Por eso es que su símbolo era la pala, ¿no? Una herramienta necesaria para el trabajo agrícola. ¿Cuál era el eslogan que utilizaba Acción Popular con Belaúnde? La conquista del Perú por los peruanos, y es el único partido que ha llegado 3 veces al poder con la misma persona, con Belaúnde. 1963, 1968 y 1980. Las 3 veces que Belaúnde fue elegido presidente. Tenemos también el Partido Popular Cristiano, fundado en 1966, vigente en la actualidad, y su fundador recién fallecería hace un par de años, ¿no? En el 2020, don Luis Bedoya Reyes. ¿Saben a qué edad falleció él? El señor que tenemos en la pantalla. A los 102 años de edad. 102 años de edad. Un político para sacarse el sombrero. De los pocos, ¿ah? Pero muy bueno Bedoya Reyes. Fue alcalde 2 veces en Lima, en ninguna de las veces fue acusado, y es también el primer alcalde elegido por voluntad popular. Primer alcalde elegido por voluntad popular. ¿Qué más hizo Bedoya Reyes? Participó en los debates de la Constituyente del 79, que justamente es el año que tuvimos la mejor constitución de nuestro país. Por último, en esta etapa está la Izquierda Unida, fundado en 1980, hasta 1992 sería fundado. ¿Y quién sería su fundador? Alfonso Barrantes Lingan, considerado el primer alcalde socialista de Lima entre el 83 y el 86. ¿Por qué socialista, profe? Porque durante su periodo de alcalde, él crearía varios programas sociales, ¿no? Dentro de ellos, el popular y muy conocido vaso de leche. Él fue el creador del vaso de leche. Su doctrina tuvo raíces marxistas, ¿no? Él era un seguidor de Carlos Marx. Entonces, esos son los partidos de la segunda etapa. En la tercera etapa tenemos a los partidos del 89 hasta la actualidad y acá tenemos a los independientes. Entonces, acuérdate, ¿ah? En la primera están los pioneros, en la segunda están los tradicionales y en la tercera están los independientes, que surgen en la década del 90. ¿Por qué? ¿Por qué aparecen los independientes?
porque el electorado se había decepcionado de los partidos políticos tradicionales, ¿no? Ya no quería saber nada de los partidos de la segunda etapa. Entonces, de esta manera surgiría el fenómeno de llamados movimientos políticos independientes, que eran agrupaciones políticas no asociadas a ningún partido. Entonces, ¿quiénes serían los primeros independientes? En el año 89, el primer independiente es Ricardo Belmont. Con su movimiento cívico independiente Obras, ganaría la alcaldía de Lima. Él, hasta antes de que gane para alcalde de Lima, era un completo desconocido de la vida política. Él era animador de radio y televisión y llega a ser alcalde de Lima. Luego en el 90, dos independientes más, ¿no? Fujimori con su partido Cambio 90 y Mario Vargas Llosa con el Fredemo. Ganaría Fujimori, ¿no? Y por culpa de mismo Mario Vargas Llosa. ¿Mm? En el 95, Alberto Andrade, con el partido Somos Perú, le permitió ser alcalde de Lima. Y en el 2001, Alejandro Toledo, con su partido Perú Libre, le permitiría ser presidente del Perú. Entonces, en el 90, estos serían los independientes. Del 90 al 2000. Del 2000 hasta ahora, han aparecido y han desaparecido independientes tradicionales y todo ello, ¿no? Entonces, actualmente tenemos 24 partidos inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ve? Acción Popular, el líder es Mesías Guevara, su candidato en las últimas elecciones fue Johnny Lescano, su símbolo la pala. Alianza para el Progreso, su líder es César Acuña, su símbolo la A. Bueno, de Acuña podríamos mencionar sus frases célebres, ¿no? El hombre es feliz cuando alcanza la felicidad. O la otra que dijo, ¿no? César Vallejo vive porque existe la Universidad César Vallejo. Y la que hasta el día se acuerdan no es plagio, es copia. ¿Ve? Nuestras frases célebres del filósofo contemporáneo, reciente descubierto, César Acuña Peralta. Doctor esa, para que no te olvides, es doctora, doctor en ingeniería química de una de las 10 mejores universidades del mundo, la Complutense de Madrid. ¿Cómo? No sé, pero es doctor. Avanza País, Partido de Integración Social, Pedro Cenas Casamayor, el candidato sería Hernando de Soto, su símbolo el tren. Democracia Directa con Andrés Alcántara, su símbolo la casita. El Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad con Marco Arana. Andrés Alcántara la casa, Marco Arana la flor. El FREPAP con Jonás Atacosi con su símbolo el pescadito, ¿no? Fuerza Popular con la inacabable Keiko con su símbolo la K. Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino el líder, la candidata sería Verónica Mendoza, su símbolo JP. El Partido Aprista que ahorita tiene el líder César Treyes, su símbolo la estrellita. Somos Perú con Patricio Elías Sotelo, el candidato fue Daniel Salaverry, su símbolo el corazón. Partido Morado con el candidato Julio Guzmán, con su símbolo de la M. Un día vi un reportaje, una entrevista a Julio Guzmán, y dijo, ¿no? ¿Quién trabaja en su casa? Le pregunta la periodista. A mi esposa. Ah, entonces usted es mantenido. Sí, con mucho orgullo. No tengo vergüenza en decir que soy un mantenido, dijo, ¿no? Eh, listo. Ese es el candidato que teníamos. Partido Nacionalista con Humala, ya, pero si Julio Guzmán es mantenido, Ollanta Humala era figura nomás, pantalla, ¿no? Porque la que gobernaba cuando él era presidente era su esposa, ¿no? La señora Nadine. El PPC con Alberto Bengolea, su símbolo, el mapa. Perú Libre con Vladimir Cerrón, el candidato fue Pedro Castillo y el símbolo, el lapicito. ¿Ve? Perú Nación con Francisco Díaz Canseco, no tuvo candidato. Perú Patria Segura, Reyardo, el líder. El candidato sería Rafael Santos, su símbolo la S y la PPS. Partido Contigo con Peruanos por el Cambio, Gilbert Violeta es el líder, no tiene candidato, no ha tenido candidato y está desaparecido. Podemos por el Progreso del Perú con José Luna Gálvez, el líder, y Daniel Urresti sería el candidato. Restauración Nacional, cambio de nombre a Victoria Nacional. El líder es John Fernández de Paredes, pero el candidato sería Joe Forsyth, por eso es que le cambiaron su logo también. Renacimiento Unido con Ciro Gálvez. Renovación Popular se llamaba antes Solidaridad Nacional, y ahora el líder y candidato es López Aliaga, que quiere ser alcalde de Lima. Yo de López Aliaga tengo un comentario, pero que no lo voy a decir. Todos por el Perú, Aureo Segarra Pinedo, Fernando Sillonis, el candidato, su símbolo la antorcha. Unión por el Perú con José Vega Antonio, su símbolo la V. Querían ponerlo de candidato a Antauro, pero no puede porque tiene sentencia. Y Vamos Perú con Juan Sotomayor, que no participó porque justo cuando iba a hacer las elecciones lo mandó a la cárcel, ¿no?
por tener vínculos con los cuellos blancos del Callao. ¿Eh? Entonces, esos son los partidos que ahorita están dentro del Jurado Nacional de Elecciones. A ver, ¿qué pasa con Porqui? El tío Porqui. ¿Qué pasa con Rafael López Aliaga? Ya, en primer lugar, les voy a dar una información. Averigüen, nada más a los que quieren o respaldan o apoyan a Rafael López Aliaga. Averigüen qué cosa es el Opus Dei. Nada más. ¿Qué es el Opus Dei? Averigüen qué cosa es el Opus Dei. Y luego, van a darse cuenta qué cosa. No me digan qué significa, pues. ¿Qué cosa estoy diciendo? ¿Qué es? No me digan, profes, según la palabra ese es no. ¿Qué cosa es el Opus Dei? Listo. Luego van a ver qué cosa es, qué hacen, y López Aliaga es uno de ellos. Listo. Por último, las organizaciones sociales. Les voy a quitar un par de minutos. ¿Ya? Son organismos creados para cubrir necesidades, no son creados por el Estado, sino se llamarían gubernamentales, y surgen en el ámbito local, nacional e internacional, ¿no? Entonces, las organizaciones sociales tienen naturaleza altruista y son dirigidas bajo un interés común. ¿Qué es el altruismo? Hacer el bien a las personas. Entonces, ¿durante qué gobierno fue donde aparecieron mayor cantidad de organizaciones sociales? Durante el gobierno de Velasco. Él respaldó determinadas formas organizativas, marcando el desarrollo de diferentes sectores, ¿no? Entonces, durante el gobierno de Velasco tenemos un montón de organizaciones sociales. ¿Cuáles son algunas de esas que se crearon en el gobierno de Velasco y luego posteriormente? La CGTP, ¿no? La Confederación General de Trabajadores del Perú, agrupa a los trabajadores del sector público y privado. SUTEP, Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, agrupa a todos los profesores de los colegios públicos. La FNTTP, Federación Nacional de Trabajadores Textiles del Perú, agrupa a todos los trabajadores ligados a la textilería. La FEP es la Federación de Empleados Bancarios. Las ONGs, los clubes deportivos, tanto de fútbol, de voleibol, de tenis, y los partidos políticos que hemos hablado hace un momento. ¿Ve? Entonces, organizaciones sociales hay más de 1000 en el Perú. Acá hemos pensionado solo 5 o 6 nada más, ¿no? Más de 1000, ¿no? Hay una lista tremenda de organizaciones sociales. ¿Ve? Entonces, con esto estaríamos terminando todo referente al capítulo 6 y hasta donde va a ser el examen del próximo domingo. De este domingo no, sino del próximo sí. ¿Ve? Entonces, como ya les he dicho, el día martes de la siguiente semana vamos a tener el repaso. Ya estoy subiéndolo, ya he subido a 2 salones todo lo que es las preguntas, las resoluciones de las preguntas. Ya les he subido las diapositivas. ¿Ya han revisado las diapositivas o no? Sí, profesor. Sí, Ya he profesora. subido. Ya estoy subiéndolo, Melanie. Como tengo 2 cursos a mi cargo, primero estoy comenzando con diapositivas, luego estoy haciendo con las preguntas. ¿Qué más faltaría? Creo que nada más. ¿Sí? Entonces, no sé si hubiera alguna pregunta más. Profe, gracias. Listo. Todo claro, profesor. De mi parte, que tengan muy buenas tardes, Gracias, muy buen profesor. provecho. Muy buen Y Dios provecho mediante, nos también. encontramos el próximo martes. Cuídense y cuiden a los suyos. Hasta la próxima. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Cuídese. Cuídese, profe.